En la primera parte de este documental vimos los abanicos del siglo XVIII y alguno del XIX con escenas de baile o danza en la decoración de sus países. Exquisitos trabajos artísticos llevados a cabo a veces por artistas de reconocido prestigio. El último abanico que vimos, a pesar de su mal estado de conservación, presentaba una deliciosa escena costumbrista con una danza muy popular en la época y reproducciones de algunos monumentos españoles emblemáticos. El Museo Nacional de Artes Decorativas guarda más joyas como estas en sus fondos. Otra escena costumbrista con poses muy similares de los bailarines y el acompañamiento de la guitarra decora este otro abanico de 1830. Aquí se distinguen claramente las castañuelas que llevan en las manos. El vestuario nos recuerda a algunas de las imágenes del majismo que encontramos en los cartones para tapices que pintó Goya. El fenómeno del majismo fue tan popular desde mediados del siglo XVIII que, aunque surgió en los barrios bajos de Madrid y se caracterizaba por una forma de vestir muy particular, su casticismo fue imitado por la aristocracia, que encontraba muy atractiva no solo la estética, sino también sus costumbres, diversiones y bailes, como el fandango. La escena del abanico podría mostrar un grupo de esos nobles a los que Goya también pintó con ese tipo de indumentaria, bailando un fandango, un bolero o unas seguidillas. La escena central de baile que refleja este abanico nos sugiere un origen americano. La música la proporcionan dos mandolinas y dos panderetas. La mandolina es un instrumento parecido al laúd pero más pequeño. La mujer lleva claramente unas castañuelas en las manos. El hombre está arrodillado ante ella y mueve lo que parece un pañuelo grande, sostenido con las dos manos por sus extremos. Hay una gran tradición del uso del pañuelo en las danzas autóctonas que se bailaban en los virreinatos americanos, tradición que se mantiene hoy en día en la mayoría de las danzas de Latinoamérica. Algunos de sus estilos y aires musicales se trajeron a España. En el Códice Martínez Compañón de finales del siglo XVIII y también conocido como Códice Trujillo, se recogen algunas escenas de bailes populares del Virreinato del Perú, donde los bailarines llevan un pañuelo en la mano. Martínez Compañón, obispo de Trujillo en ese virreinato, registró en un libro su viaje de varios años por la región a su cargo, y algunas de esas imágenes nos sugieren si el baile de nuestro abanico podría haber sido inspirado por la cachua o la marinera de Perú o por la cueca de Chile. El viaje del obispo se realizó entre 1782 y 1785, y este abanico, datado entre 1845 y 1855, podría haber recogido estos estilos de baile que hubieran llegado a España con viajeros, comerciantes, funcionarios o criollos que retornaran o la visitaran. Teresita Campana nos da su opinión sobre los posibles bailes representados en la escena. El pañuelo tiene un valor simbólico fundamental. No es una extensión del brazo, sino que está cargado de múltiples significados. Esto es, pudor, coqueteo, invitación, seducción, entre otros. De las danzas y bailes que conozco, en donde el hombre apoya una rodilla en el suelo, puedo nombrar la marinera, danza del Perú, con sus variantes según las regiones: la marinera norteña, arequipeña, serrana. En ellas, este gesto es clave al terminar la danza. Está además el tondero piurano, danza tradicional del norte de la costa del Perú. Y si viajamos geográficamente hacia el sur, el gesto aparece en el cielito rioplatense. Danza de la primera mitad del siglo XIX, asociada a los primeros días de la independencia de la Confederación Argentina.
Cuando nos referimos a la primera parte del siglo XIX, es dable hablar del área del Río de la Plata por cuestiones políticas y culturales, en vez de decir Argentina y Uruguay. En el baile cielito es posible que en algún momento el hombre apoye su rodilla en el suelo. No es el caso del pericón, que es una variante del cielito. En ambas danzas, hombres y mujeres utilizan sus pañuelos, en el caso del pericón, de diferentes colores. Pero el pañuelo ya no tiene un significado en relación a la seducción, sino que su valor simbólico está asociado a la bandera. En la imagen del abanico del que hablamos, el gesto del varón recuerda la forma de mover un estandarte o una bandera. De nuevo nos encontramos ante la indefinición y la duda al interpretar el baile a través de una imagen estática, pero la presencia del pañuelo sugiere uno de los bailes de América. Los siguientes abanicos ofrecen una escena muy similar de carácter bucólico. En este, dos damas bailan levantando graciosamente sus brazos, otras dos damas han recogido flores para hacer guirnaldas, y la música la ponen dos caballeros, uno con una pandereta y otro tocando la flauta. Es curioso que en este abanico y en el siguiente la escena de baile esté en el revés y no en la cara del abanico. Normalmente, en los abanicos plegables, el país cubre las varillas por las dos caras y cada una de ellas está decorada, aunque solo me estoy dedicando a comentaros la cara con escenas de baile o danza. ¿Qué bailan estas dos damas? Es imposible de determinar. En este otro vuelve a ser una pareja mixta la que protagoniza el baile, y es un gaitero quien toca la melodía. La gaita era un instrumento muy común en los bailes populares y así lo reflejan numerosos artistas en sus cuadros. Aunque las seguidillas boleras se solían acompañar con la guitarra y las castañuelas, podría ser un tipo de seguidillas más antiguas lo que estuvieran bailando. Bailar uno frente a otro era una posición característica de este baile, pero no exclusiva, pues compartían esa estructura con muchos bailes populares de pareja. Continuamos con estas escenas de ambiente popular idealizado y estilizado, con un abanico donde la pareja baila también al son de una gaita y el caballero lleva el sombrero en la mano. Quitarse el sombrero siempre fue un gesto de cortesía y reconocimiento hacia la dama. Se describe ya desde el siglo XVI en los distintos tratados como los de Caroso y Negri, y los maestros del barroco señalan en qué momento del minué hay que descubrirse la cabeza, incluso con qué mano hacerlo. Pero en los bailes populares no había normas de etiqueta tan estrictas y los bailadores se dejaban llevar. Estas obras de Teniers y Bruegel el Viejo, de fiestas campestres y bailes de aldeanos, lo reflejan. Aunque es imposible saber qué tipo de baile reproduce la escena, podemos señalar una anécdota curiosa gracias a la firma del artista que lo pintó, Francisco Martín Valencia. Carmen Casani, en su tesis sobre la fabricación de abanicos en Valencia, apunta que en 1862, Francisco Martín presentó 68 abanicos en la Exposición Universal de Londres. Por la descripción que hace en la relación de abanicos presentados, sabemos que se trataban mayoritariamente de abanicos de considerables dimensiones, de estilo isabelino, propios de estos años. Los tamaños de los aventadores iban desde los 30 a los 51 centímetros y la altura no sobrepasaba los 27 centímetros. Estos abanicos tan grandes se pusieron de moda en el último tercio del siglo XIX y se llaman pericones. Este es un hermoso ejemplo de pluma blanca custodiado en el museo. Actualmente los pericones se usan mucho para bailar en el flamenco. Los siguientes abanicos presentan escenas costumbristas con personajes y bailes populares.
En este abanico, dos parejas bailan al son de un violinista en un ambiente de celebración de una fiesta local en el campo. Distintos grupos en el fondo se divierten. Las parejas aparecen en poses de alemanda, esa contradanza en la que ejecutaban distintas figuras enlazando y desenlazando los brazos de los bailarines. Un niño y una niña imitan con graciosa torpeza lo que ven hacer a los adultos. Este mismo ambiente de festividad rural se aprecia en este otro abanico que Maruja Merino describe como de ambiente bretón por la indumentaria de sus personajes. Aquí el contexto queda mucho más claro por las escenas de las ventanas laterales que remiten a la siega y a la vendimia. Es lógico suponer que el baile es parte de las celebraciones de estos importantes hitos de la vida rural. De nuevo, encontramos una formación circular, típica del branle. En este caso hay una danza en un tratado francés del siglo XVI, la Orchésographie de Toinot Arbaud, que podría coincidir con la de nuestro abanico. Arbaud nos dice que el branle triori de Bretaña lo aprendió hace mucho tiempo de un joven bretón que fue alumno suyo en Poitiers. En la descripción de los pasos de la danza señala que se levanta el pie izquierdo en el aire, luego el derecho y de nuevo el izquierdo. En su texto en francés lo llama pied en l'air y lo ha dibujado así en las instrucciones previas de cómo hacer los distintos pasos. Es esta posición de levantar el pie izquierdo el que vemos en el grupo pintado en el abanico. La música la pone un gaitero sentado bajo un árbol. Sugiero un branle bretón para esta escena. El abanico del 19 que queda por comentar, con escena popular o costumbrista, se fabricó en 1880 y refleja un típico momento en una venta. Un grupo de toreros se divierte acompañados por unas jóvenes vestidas de faralaes con el típico mantón. Uno de los toreros toca la guitarra y una joven podría bailar algún palo del flamenco que no se puede determinar por el gesto congelado de sus brazos. El cartel de la pared sitúa la acción en Córdoba, así que podría ser alguno de los palos bailables con que cuenta la provincia de Córdoba, aunque algunos de ellos los comparte con otras provincias andaluzas. Unas alegrías, un fandango o una soleá, tal vez, un bolero, ese baile tan omnipresente en todo el país que recoge la tradición anterior de fandangos, seguidillas y seguidillas boleras. Sobre el fandango la información es muy escasa y contradictoria. El diccionario de autoridades y Rocho de Flores, citando ese mismo diccionario, señalan que el baile vino de América y era de carácter alegre y festivo. Pero Minguet, en su breve tratado de los pasos del danzar a la española que hoy se estilan en las seguidillas, fandango y otros tañidos, nos remite a los pasos que describe Esquivel Navarro en su tratado del siglo XVII, los pasos de la escuela noble que se aprendía en las escuelas. La iconografía del fandango y el bolero siempre presenta a una pareja bailando, aunque del bolero la hay con solistas de ambos géneros. ¿Cómo decidirse? Por el ambiente festivo que recrea deberíamos apostar por las alegrías, por el fandango o por el bolero. Y aunque en las ventas es muy probable que se bailaran los bailes populares y picantes que se veían en los teatros, como la carretería, las gambetas, el pollo, la papona, el rastrojo, la gorrona, el guineo, la pipironda o el polvillo, vamos a suponer que el abanico recreaba un baile de mejor fama y estilo, como correspondería a la dama que iba a usarlo. Uno de los toreros le ha lanzado a la bailadora su sombrero en un rapto de entusiasmo. Dos de las mujeres se ocultan tras un abanico. Resalta la coquetería con la que lo usa la que está siendo cortejada. Antes ya os comenté que el abanico tenía su propio lenguaje y este parece el momento oportuno para hablar de él como vehículo de comunicación y seducción. El lenguaje del abanico se hizo muy popular durante los siglos XVIII y XIX. Un texto de 1887 señalaba: «Y si en todas partes el abanico es el arma más temible en la lucha invisible de las atracciones y repulsiones de la simpatía, ¿qué decir de España, donde el abanico es el vehículo maravilloso y astuto de un lenguaje cifrado cuya clave, ni aun por los que están en el secreto,
se descifra de improviso cuando ha sido alterada según caprichos de nuestras dulces enemigas? Y no son solamente los cronistas españoles quienes subrayan el carácter belicoso del abanico. Un diario londinense, The Spectator, calificaba el abanico de arma en las manos de la mujer. Este diario-revista se publicó entre 1711 y 1714 y su objetivo editorial era alentar la moralidad con ingenio y atemperar el ingenio con moralidad. Las lectoras fueron otro de sus objetivos, ya que buscaban aumentar el número de mujeres que fueran de un nivel de vida y conversación más elevado. Al parecer, ese peligroso lenguaje básico podía modificarse por un grupo de amigas, de modo que los signos y señales tenían un significado distinto. En España, algunos significados tradicionales de su código son: abanicarse lentamente sobre el pecho indicaba que la dama estaba soltera, pero si lo hacía lejos del pecho y rápidamente, indicaba que estaba comprometida. Y si era lentamente, que estaba casada. Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto pedía al caballero que no revelara un secreto, pero si le entregaba el abanico cerrado, le estaba preguntando si la quería. Cerrar el abanico tocándose los ojos significa ¿cuándo te puedo ver? Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios quiere decir puede besarme. Este lenguaje llegó a ser tan popular que traspasó fronteras. En el mismo texto de 1887 sobre los abanicos se lee: el célebre inglés Addison aprendió este lenguaje secreto de los abanicos de las españolas y en sus ocios hallaba sumo solaz enseñándolo a sus paisanas. Pero, ¡oh dolor!, las inglesas le salieron discípulas inenseñables. Por el contrario, en Andalucía, cada muchacha resulta tan maestra que, aprendidas las reglas generales, en el acto crea otras arbitrarias con su abanico para no ser así entendida más que de sus pocas compañeras confidentes de los cuidados de su corazón. Los últimos abanicos del siglo XIX que quedan por comentar están decorados con escenas anacrónicas, personajes vestidos a la moda de décadas o siglos anteriores, pero siempre en un contexto refinado, incluso cuando se sitúan en exteriores. Este precioso abanico mezcla, con la excusa del baile de máscaras, trajes de personajes de la comedia del arte o del Renacimiento, con otros invitados vistiendo una moda de influencia neoclásica. No olvidemos que se habían descubierto las ruinas de Pompeya. Esta moda era el estilo directorio o estilo regencia, como se llamaba en Inglaterra, por coincidir con la regencia del futuro rey Jorge IV. El estilo directorio derivó posteriormente en el estilo imperio. En este abanico de 1860 podemos observar este estilo en boga casi medio siglo antes, entre finales del XVIII y principios del XIX, en el atuendo de las parejas que bailan al fondo y en el caballero vestido a lo Napoleón. El deterioro de este ejemplar nos permite poner el foco de nuevo en el tándem restauración-conservación. Si tiene alguna alteración que sea posible solucionar de una manera sencilla y sobre todo tendente a que la pieza se mantenga estable en el tiempo, sí que lo haríamos en el museo, que podría ser una varilla que esté rota, un clavillo que se haya perdido, que entonces pierde fuerza estructural la pieza y se puede empezar a romper el país, a romper las varillas, y ya una restauración más profunda ya sería una cosa que tendríamos que mirar un poco aparte en otra fase, que bien se podría a veces llevar en el museo, pero lo normal es que se haga siempre fuera del museo, por varias razones. La primera de ellas es que pues hay que tener unos determinados conocimientos que a veces nosotras pues no llegamos a tenerlos porque no somos especialistas en restauración de abanicos. Al final hay algunas cosas que son comunes en muchos materiales y en muchos bienes culturales, pero hay otras alteraciones que son concretas de determinados bienes culturales y hay que ser especialista en ellos para poder abordar esas restauraciones. Y luego también a veces por el tiempo del que disponemos, ya que esta colección es muy grande, muy variada en materiales, en tipologías, y tampoco somos una plantilla tan grande como para poderlo abordar.
A pesar de lo amplio de la colección, no podemos exponerla toda, no debemos, es más. Hay varias circunstancias que nos obligan o nos fuerzan a ello. La primera es la conservación de los propios materiales. Aquí, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, hemos puesto mucho acento en la conservación preventiva de las colecciones, es decir, en eso de poner la tirita antes de que se produzca la herida, de tomar medidas para minimizar el proceso de deterioro o detenerlo, si se puede. Para conservar los abanicos, lo habitual es conservarlos plegados y separados de la caja del abanico. ¿Por qué? Porque la caja del abanico es un material que normalmente es ácido y entonces suele interferir de una manera negativa en la conservación tanto del país, sea de tela o sea de papel. Entonces lo habitual es separarlos, siempre dejando documentado bien dónde está cada uno para que se sepa que es un conjunto, la caja conservarla en un lado y luego el abanico plegado y guardado en el Tyvek. Normalmente se hace plegado porque si lo almacenas abierto, bueno, aparte de tener más espacio, es más fácil que tenga polvo, que acaben desprendiéndose las aplicaciones decorativas y también porque con el tiempo, si es un sitio que tenga poca humedad, es fácil que luego no pliegue. Esto en los sitios donde tenemos poca humedad. Si fuese, por ejemplo, Galicia, que pueden tener mucha humedad, habría que estudiar bien su manera de almacenamiento, porque si lo almacenamos plegado, al revés, podría ser que con la humedad luego no pudiésemos abrir el abanico. A pesar del varillaje y los fragmentos del país que faltan, una zona central de flores, la pareja del fondo nos ofrece un baile en pareja de los que surgen en el siglo XIX. La polka, la mazurca, el vals o los galops. Hasta entonces habían sido muy populares las contradanzas formadas por 4 parejas en cuadro, como los cotillones o las cuadrillas. El vals, cuyo origen se remonta a 1771 en algunas referencias, podría ser lo que baila la pareja. El movimiento del vestido de la dama sugiere los giros del vals y que los pies sigan en contacto con el suelo podría descartar bailes saltados como la polka o el galop, aunque los cambios que fueron apareciendo en el paso del vals nos sitúan de nuevo en la duda. El paso del vals evolucionó con el tiempo. Empezó lento y fue adquiriendo velocidad, para ponerse de moda de nuevo su versión más reposada. Podía contener giros o simplemente avanzar y retroceder. También llegó a tener pasos saltados. Su estilo también dependía del maestro que lo enseñaba. Peggy Dixon cita algunos de los más conocidos, desde Thomas Wilson en su Tratado de 1816 hasta Friedrich Albert Sohn en 1887. Si tengo que atenerme a lo que veo en el abanico, optaría por un vals de tempo rápido. La decoración del abanico refleja la popularidad de los bailes de máscaras como entretenimiento social, como demuestra este anuncio en el Correo de la Moda que publicita la oferta del Teatro Real para los carnavales de 1852. El resto de la decoración del abanico ofrece las tradicionales escenas galantes. Lástima que no sepamos a qué femme fatale pertenece la mano enguantada que sujeta delicadamente la larga pipa. La única reconstrucción posible para este personaje es con la imaginación. Los 3 últimos abanicos del XIX continúan con la idealización de tiempos pasados. Este ofrece un lujoso exterior donde lo importante, en detrimento de la fidelidad a la danza, es la riqueza del vestuario en estilo del siglo XVIII, aunque fue fabricado alrededor de 1860, y los detalles pintados por el artista. La posición del brazo del caballero de la izquierda no solo no se corresponde con ninguno de los movimientos explicados en los tratados de danza, sino que ni siquiera es un gesto que puede hacer el cuerpo humano sin romper ningún hueso o articulación. La pareja de la derecha sí que podría estar ejecutando alguna mudanza, aunque en ambos casos la escena tiene otro objetivo, ya que la mayoría de los personajes no están bailando y el contexto no permite asociar las poses de las 2 únicas parejas a una danza o baile en particular. La calidad artística de este abanico se refleja en los detalles: la mesa lujosamente adornada junto al refinado cortinaje, la correcta forma de llevar el sombrero bajo el brazo del personaje central, fiel a las instrucciones que al respecto daban los maestros de danza de los siglos XVII y XVIII, y el maravilloso trabajo en el varillaje de marfil, calado y tallado, con otra escena galante que da continuidad a la del país.
En este abanico, fabricado entre 1870 y 1890, una pareja de idealizados pastor y pastora danzan al son de lo que parece un oboe barroco por su forma. Entre las danzas más vivas que conocemos desde el siglo XVII están gavot, giga, la forlana, algo más lenta que la giga, el pasacall, y podría ser una de ellas la que representa esta aguada, aunque está claro que la intención del artista era pintar una delicada escena de ambiente pastoril, delicadeza que también se refleja en la elección de la técnica pictórica. En este abanico, una dama baila en un exterior donde caprichosamente hay una bella alfombra bajo sus pies. 3 caballeros interpretan la melodía con flauta, pandereta y mandolina. La dama lleva castañuelas en las manos, así que puedo aventurar un elegante bolero por la fecha de datación, entre 1880 y 1890, y lo refinado del entorno. Me gustaría poner el foco sobre los complementos de los personajes. La bailarina lleva una peineta, un adorno femenino que aparece a finales del siglo XVIII. Ya he comentado que el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano pusieron de moda la estética clásica y en sus frescos y esculturas aparecían damas llevando el precursor de la peineta, bien para levantar sus velos o adornando sus cabellos. La peineta se confeccionaba en materiales nobles y ha perdurado en la moda femenina hasta ahora. Es verdad que circunscrita a determinados eventos tradicionales o en espectáculos de flamenco o copla. El caballero de la pandereta ha apoyado en el banco su bastón y tras él adivinamos el abanico de la bailarina que ha dejado cerrado sobre el asiento. Otro abanico llama la atención, el de la dama que contempla la escena, en este caso medio abierto. Bastón, guantes y sombrero eran imprescindibles entre los caballeros elegantes, y para las damas, tocados, guantes, pañuelo y abanico eran imprescindibles para demostrar su refinamiento. Este delicado abanico fue pintado por Auguste Laurens, un impresor y litógrafo francés de fama mundial que presentó su trabajo en la Exposición de París de 1879. La calidad de su trabajo favoreció que fuera requerido para poner su arte en objetos refinados como los abanicos. Al revisar todos los abanicos de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas, la mayoría de ellos estudiados en las fotografías de la base de datos por su delicado estado de conservación, han surgido a veces dificultades para apreciar los detalles cuando las fotografías no eran lo suficientemente claras. En estos casos, Leticia la conservadora hizo algunas fotos nuevas y en varios casos tuve que analizarlos en directo. Uno fue especialmente complicado. Fue fabricado en 1905 y nos introduce en los 2 únicos abanicos del siglo XX que posee el museo con iconografía de danza por ahora. La escena está pintada en un pequeño medallón ovalado en el centro del país. En la fotografía de la base de datos con poca definición parecía adivinarse una pareja danzando en medio de un grupo en primer plano. Con las nuevas fotografías surgió un violinista en el fondo de la escena, junto a otro grupo de personajes. Hizo falta sacar el abanico del almacén y estudiarlo con buena luz natural y una lupa, porque yo adivinaba una posible pose de danza, pero el pequeño tamaño de la pintura y la insuficiente definición de las imágenes dificultaba mucho la decisión final. Por fin pude apreciar uno de los pies de la dama en posición de danza, su mano recogiéndose el vestido y la actitud del caballero para acompañarla con su sombrero ya en la mano, como haciendo la reverencia previa antes de danzar, ante la atenta mirada del grupo que los rodea, aunque de nuevo es imposible aventurar qué danza es, aunque por la moda de los personajes principales sería una danza del siglo XVIII. El último abanico, por el momento, fue fabricado en Valencia entre 1900 y 1920. Su decoración presenta distintas escenas costumbristas de tópica españolidad. La escena de un picador en acción se subraya con un título escrito encima: Los toros. A continuación, la figura de un embozado y un jinete que junto al olivo recuerdan las dehesas donde se crían los toros de Lidia. La escena de baile que nos interesa presenta 2 figuras muy estilizadas, bocetadas con unas líneas rápidas que le proporcionan mucho movimiento. Su título, Los majos.
Ya os he comentado algo sobre el majismo y cómo se introdujo en ciertos gustos y aficiones de la aristocracia. Mientras la alta sociedad sigue las modas francesas desde finales del siglo XVII y se consolida el gusto afrancesado con la llegada de los Borbones, el pueblo necesita un elemento diferenciador que represente la unidad nacional y se aferra al vestuario y a las costumbres más castizas. La mujer, además, demuestra su búsqueda de independencia con un vestuario más ligero, que se adapte a sus formas femeninas y le proporcione más comodidad de movimientos, algo fundamental para los estilos de baile popular que practica. La pareja representada en el abanico parece estar terminando una de las mudanzas más características de los bailes en pareja, el paseo, por el que ambos intercambiaban sus sitios en el baile varias veces durante su ejecución. Encontramos ya esta figura en las seguidillas boleras y en el bolero posterior. El uso de las castañuelas también es característico de estos bailes y su relación con los majos está plasmada con maestría por Goya. El bolero influyó en muchos otros bailes folclóricos característicos de cada región de España. El flamenco surgía en Andalucía, por ejemplo, y uno de sus palos podría ser el baile de nuestro abanico, considerando su fecha de fabricación y el acompañamiento musical de los bailadores, una guitarra y las palmas del otro personaje. Otra posibilidad sería ese bolero afrancesado que se bailaba en la corte, teoría que justificaría la dedicatoria del abanico escrita en su margen izquierdo. A la excelentísima señora doña María Fernández de Canalejas. María Fernández fue la segunda esposa del político y hombre de letras José Canalejas, asesinado en un atentado en 1912. Alfonso XIII les concedió póstumamente el título de duques de Canalejas. Un regalo a una señora tan ilustre justificaría la representación de un bolero depurado y refinado por la influencia de los maestros de danza franceses que habían estado presentes en la corte española desde comienzos del siglo XVIII. Los trazos que representan a Don Quijote y Sancho Panza rematan el carácter españolísimo de la decoración y me sirven para subrayar la diferenciación que he hecho desde el principio entre danza y baile. En el Quijote, Cervantes pone en boca de la dueña doña Rodríguez una frase que es un claro ejemplo de esa diferencia, cuando enumerando las virtudes de la buena crianza de su hija ante el famoso hidalgo, le dice: canta como una calandria, danza como el pensamiento, baila como una perdida. La escritura sobre el país de los abanicos no era algo inusual. Se escribían no solo dedicatorias, también poemas y declaraciones de amor, como vemos en estos otros ejemplares del museo. Este es también un tema muy interesante, pero que no tiene cabida en este documental porque el tiempo disponible es limitado. Me sucede a menudo que al investigar un tema, sus ramificaciones son igualmente atractivas, pero si no parase mi investigación en algún momento, estos vídeos serían interminables. Me pasa con el tiempo lo que le pasa al museo con el espacio. A pesar de los maravillosos fondos que posee, su ubicación actual hace imposible exponer muchos otros de gran valor artístico. Vamos rotando las colecciones que hay en las salas, pero además hay otra circunstancia que es la escasez de espacio del propio museo. Es un edificio muy atractivo de fines del siglo XIX, que luego se amplió en los años 40 del siglo XX, ha habido luego pequeñas ampliaciones sucesivas. Cuidamos del edificio, un edificio en el cual es complicado vivir porque está compuesto de distintas partes no tan bien conectadas entre sí, pero ello redunda en la falta de espacio. Una falta de espacio que nos hace exponer los abanicos de una forma un tanto plana, un tanto formalista, en determinadas salas. Nosotros en el futuro lo que deseamos hacer es incluir los abanicos en el discurso de la exposición, es decir, queremos que los abanicos cobren sentido en cuanto a su función no solamente práctica, sino también simbólica en relación con otros objetos. De ahí que estemos planeando una transformación progresiva, pero radical, de las salas de la exposición permanente
para ofrecer al público un contenido mucho más rico, mucho más sugestivo, mucho más variado. Esta relación del objeto artístico con su entorno y con su tiempo nos ayuda a entender el discurrir de la historia que nos ha conformado como sociedad y nos prepara para afrontar su futuro. La danza me ha permitido conocer el contexto económico, artístico y político en el que se desarrolla, saber de las costumbres, el vestuario y la música que le influyeron y en los que influyó. Como demuestran estos valiosos abanicos, el objeto más pequeño puede ser una ventana inmensa al conocimiento. El lema del museo es transformar nuestro entorno. Acuñamos este lema hace unos años porque nuestro deseo es influir, aunque sea modestamente, en la realidad cotidiana que nos rodea. Por eso hemos actualizado nuestras colecciones con piezas de diseño del siglo XX y de principios del siglo XXI, pero también hemos tratado de arrojar una mirada distinta sobre las colecciones del pasado. Nos interesa la cotidianeidad, la vida en la casa, la vida en las ciudades, la vida en el campo, del pasado y del presente. Y ahí tienen un papel también principal los abanicos, tanto como el resto de las colecciones. De ahí nuestro empeño de contextualizarlas de otra manera y de ofrecer otra visión al público que nos visita. Este proyecto de estudiar la iconografía de danza o baile en los abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas surgió de un abanico muy especial para mí. Fue un regalo de mi maestra en danza histórica y gran amiga Peggy Dixon. El abanico contenía en su país instrucciones y melodías para bailar. Se convertía en un mini tratado de danza adornado con una deliciosa escena de baile y 5 partituras. Es una joya que merece un vídeo exclusivo. En mi próximo documental escucharemos las melodías que contiene y descubriremos cómo eran los pasos que se indican en alguna de las partituras. Y la excelente pianista Consuelo Roy nos contará cómo se enfrentó al reto de interpretar esas contradanzas. También descubriremos si el Museo Nacional de Artes Decorativas tiene algún abanico similar. Hasta entonces.